Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Alarcón Duque, colombiana, residente de la zona rural del municipio de Piendamó, Cauca, ingeniera de sistemas de profesión con especialización en administración de empresas y gerencia de proyectos desde hace más de 15 años. Por vocación, madre cabeza de familia de dos hermosas gemelas. Actualmente me desempeño como profesional independiente en el área administrativa y contable de diversos emprendimientos locales del municipio, como asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro y negocios del detalle. También trabajo como gestor con la Secretaría de Desarrollo y Competitividad del Cauca y en todo el tema del emprendimiento y acercamiento comunitario. Mi mayor empeño, el desarrollo de la maternidad en su máxima expresión y la inteligencia financiera. El rol seleccionado por mí para esta etapa fue el de tesorero y creo que está altamente ligado con mis ideales, pues siento que la mayor responsabilidad o reto que tenemos en diversos aspectos de nuestra vida, tanto personal, laboral, académica, es velar por el correcto uso y administración de los recursos económicos. Y básicamente esa es la función de un tesorero en las empresas: velar por la liquidez de la empresa, controlar el flujo de efectivo, planear el destino de las ganancias de las operaciones, crear y mantener las relaciones con el sector financiero para la gestión de servicios y productos, para el manejo del efectivo o para el acceso a líneas de crédito, por ejemplo. Las funciones del tesorero también están altamente ligadas con el entorno en el que se desempeña, porque debe idear estrategias para neutralizar las variables del entorno que pueden afectar las utilidades de la empresa, como la inflación, la deflación, la devaluación, perdón, la carga impositiva o incluso los mismos gastos bancarios. Eh, Justamente iniciar mi carrera de contaduría pública en la Universidad Nacional Abierta a Distancia es con el objetivo de iniciar a maternar a gestar mi proyecto de emprendimiento, que está altamente ligado con las actividades laborales que vengo desempeñando actualmente. Lo que estoy tratando de crear es una empresa de apoyo contable, administrativo y financiero para todos esos pequeños comerciantes que, si bien su negocio es tan pequeño que no da para tener este tipo de profesionales contratados, pero que igual ante la normativa colombiana no tienen ninguna distinción ni ningún trato preferencial y deben cumplir con exactamente los mismos requerimientos que cualquier otra empresa o cualquier otro emprendimiento de, de cualquier otro tamaño, llevándolos o abocándolos en muchas ocasiones al incremento del informalismo comercial. Entonces, el objetivo, claro que sí, de esta idea es gestar una empresa de apoyo, pero no como profesionales totalmente desligados de ese emprendimiento o desligados emocionalmente del emprendedor, sino por el contrario, con más vínculo que si una simple firma profesional o más vínculo que una simple generación de documentos, requisitos em, para líneas de crédito o para regulaciones o para presentación de información a las entidades de control, sino una relación más estrecha con el emprendedor en donde seamos parte de su emprendimiento mmm, de una manera fraternal. Es decir, volvernos como una especie de aceleradora. O sea, definitivamente los pequeños emprendedores, o bueno, no los pequeños, pero los emprendedores normalmente están enfocados es en diseñar su bien, su producto, su servicio y ponerlo en el mercado, es decir, producir y vender. Y dejan a un lado toda la parte legal, toda la parte impositiva, dejan aparte toda la parte reguladora, que es igual de importante y que en Colombia no somos desconocedores de que es un trámite bastante grueso y bastante pesado para este tipo de emprendimientos. Entonces, la idea de esta oficina o de este conjunto de profesionales es que podamos servir en ese apoyo para los emprendedores sin que seamos una carga operativa para ellos. Ser una especie de aceleradoras
incluso no solamente es en la parte contable, también lo decía que es en la parte administrativa y financiera, es poder ser, por ejemplo, unos asesores financieros en el momento de la selección de alternativas de financiamiento, incluso llegar a ser un poco más analistas y realistas de la situación en la que se encuentra el negocio. Algunos emprendedores tienen demasiado corazón en sus ideas y muchas veces esos negocios no están generando alternativas sostenibles económicamente en el tiempo, y alguien debe hacerles ver eso, porque su mismo amor o su mismo empeño por hacerlo funcionar, pues puede no hacerlos optar de la manera, hacerlos actuar o tomar decisiones financieras y administrativas, digamos que más acertadas. Entonces sí me veo desde hace un par de años, me visualizo como una emprendedora en ese aspecto. Me gusta muchísimo todo el tema de emprendimiento, del emprendimiento con impacto social, pero con rentabilidad, es decir, con ganancias, con utilidades para el emprendedor, con mecanismos económicos de desarrollo para esos emprendedores que se atreven a tomar ese reto aquí en Colombia. No es fácil. Yo reitero que desde la parte normativa no encuentro ninguna consideración especial, y las pocas que hay no son para nada constructoras de patrimonio, sino por el contrario tienden a destruir el capital del pequeño emprendedor. Entonces el objetivo es como poder generar ese tipo de colaboración, o poder generar ese tipo de apoyo profesional. Y del otro lado estaríamos generando también una escuela para todos esos estudiantes, para todos estos profesionales en formación en estas áreas, que puedan desempeñarse con estos emprendedores. La idea es que sea bidireccional esta oficina. Bueno, pero ya entrando un poco más en el tema o en materia con respecto a los temas que nos competen en contabilidad financiera, tomemos los conceptos básicos que se estudiaron en la unidad 1, hablando de los grupos de cuentas contables. Los principales grupos de cuentas contables son los activos, que representan todos los recursos que controla la entidad y que en algún momento son o corresponden a beneficio económico. Su naturaleza es de naturaleza débito. Se dividen en dos grandes grupos, activos corrientes y no corrientes. Sin embargo, las normas NIF realizan una clasificación más extensa, como son en grupos de inventarios, provisiones, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, las propiedades de inversión, activos biológicos y diferidos. Esos son los principales. Igual existen otras cuentas, otro grupo de cuentas que pertenecen al activo, como pueden ser las depreciaciones. Está el grupo del pasivo. El pasivo, las cuentas del pasivo representan las obligaciones presentes en la entidad o en la empresa y corresponden a un desprendimiento de recursos en algún momento futuro para cancelarlas, es decir, deudas, obligaciones por pagar. Su naturaleza es contraria al activo, crédito, y también se dividen en dos grandes categorías, como son el pasivo corriente y el no corriente. Existe el tercer grupo, que es el grupo de las cuentas del patrimonio. El patrimonio se define como básicamente un efecto residual de los activos de la entidad una vez descontado todo el pasivo, es decir, una vez cubierto todas las obligaciones actuales y futuras que tenga por cubrir la empresa con sus activos. Ese producto residual lo consideramos patrimonio.
Las cuentas pertenecientes a este grupo son de naturaleza crédito y se clasifican según la NIF para pymes en tres categorías importantes como son capital, ganancias acumuladas, prima de colocación de instrumentos de patrimonio. El concepto de igualdad patrimonial no es más que la representación matemática, por decirlo de alguna manera, de esa definición de patrimonio y corresponde a una ecuación de activo es igual a pasivo más patrimonio. Si consideramos de nuevo la definición de patrimonio en donde decimos que ese es el efecto residual de cubrir mi patrimonio, de cubrir mi pasivo con todos mis activos, estaríamos en concordancia con la igualdad patrimonial, en donde básicamente mi activo entonces es igual a el pasivo más el patrimonio. Las cuentas del ingreso corresponden al aumento de los beneficios económicos generados por las operaciones ordinarias de la empresa, es decir, en el ejercicio de los objetos sociales. O sea, si su objeto social corresponde a, no sé, fabricación de calzado, pues las cuentas del ingreso representan todos los beneficios producto de las operaciones de fabricación y venta de calzado. Sin embargo, también existen otros grupos que se corresponden a ingresos, que son las ganancias de actividades extraordinarias, como por ejemplo la venta de maquinaria, qué sé yo, no sé, rifas, bonificaciones, descuentos otorgados a la empresa que generen un menor costo, pues se consideran, por ejemplo, también como unos ingresos, creo. Las cuentas del gasto corresponden a la disminución, por el contrario, si los ingresos corresponden al aumento de esos beneficios económicos, los gastos representan la disminución de esos beneficios económicos, es decir, que estos gastos implican las pérdidas por el deterioro del valor de los activos, como los gastos que surgen en el desarrollo de la actividad económica. Entonces, si yo tengo de nuevo un objeto social que es la, no sé, venta de calzado, la fabricación y venta de calzado, entonces estaríamos hablando que los gastos son todos los gastos en los que yo incurro para poder generar ese calzado, para poder poner en un almacén un par de calzados o para poner en una vitrina un par de zapatos de los que yo fabrico, por ejemplo, servicios, todos los gastos de personal, todo el tema de las materias primas, como también los gastos no directamente relacionados con el ejercicio de la actividad económica, pero que pueden representar una disminución de los beneficios, como por ejemplo daños, pérdidas de material, robos, bueno, entre otros. Las cuentas del ingreso son de naturaleza crédito, las cuentas del gasto son de naturaleza débito. El principio de partida doble consiste en garantizar que todo registro contable que se efectúe afecta como mínimo siempre dos cuentas, es decir, una se acredita y una se debita. Ese es el principio básico de la contabilidad, se llama principio de partida doble. Y la totalidad de los movimientos, tanto débitos como créditos, debe ser iguales. Es decir, eso es como lo que hablamos de comprobantes cuadrados o descuadrados. Ahora, los estados de situación financiera de comprobación o balance de comprobación o los estados de situación financiera no son más que un instrumento financiero en el cual se visualiza para un determinado periodo la lista total de los saldos, tanto débitos como créditos, de todas las cuentas con el objetivo de mostrar la situación económica por la que atraviesa la empresa en determinado momento. Es decir, que si hablamos del estado de situación financiera de comprobación del mes de agosto, estamos hablando de todos los saldos de las cuentas de la empresa para el mes de agosto, tanto débitos como créditos. Sirve para determinar, pues primero para hacer una evaluación general de la situación económica de la empresa. Es como una primera fotografía, una primera radiografía a las entidades, a las empresas. Esa es como la radiografía con la cual nosotros nos presentamos ante nuestros
ante los doctores, ante nuestros especialistas, llámese los contadores, los administradores, los gerentes, los tesoreros, los directores ejecutivos, los asesores financieros, en fin. Sí, pero esa es la radiografía de la situación actual de la empresa. Sirve para determinar el nivel de solvencia al reflejar la disponibilidad actual del efectivo, eso en el caso hablando de la tesorería. Realmente o sea, muestra o debe reflejar el dinero disponible que tiene la entidad en ese momento. Es lo que se llama la solvencia económica, tanto en ese momento como en un futuro cercano. Refleja también la situación de liquidez con la posibilidad de deducir los compromisos financieros. Lo mismo también eso hace parte como de las funciones de la tesorería. Es decir, qué tanta liquidez tengo una vez solvente o cancele las deudas que tengo a determinado periodo. Por ejemplo, si tengo créditos a 15, 20 años, si tengo crédito, no es lo mismo que si tengo un crédito a 1 o 2 meses que se van a vencer. Es también en el aspecto contrario. No es lo mismo si tengo un saldo en la cuenta bancaria de 100 millones de pesos, así lo tengo un CDAT en una entidad financiera X a 5 años. La disponibilidad no es la misma, aunque hace parte del activo de la empresa y puedo contar con ese dinero, su disponibilidad no es igual. Entonces esos estados de situación financiera son una herramienta para la tesorería. Bueno, no solo para la tesorería, pero son herramientas para la tesorería para definir o determinar ese nivel de liquidez. Entonces, si mi liquidez es a corto, a mediano o a largo plazo. Asimismo como la solvencia económica, es decir, el dinero constante y sonante en el instante de ahora mismo. Es importante resaltar que los estados de situación financiera deben tener una estructura clara, concisa y fácilmente comprendible. No solamente, pues, todos los informes que reflejen información de la situación de las condiciones financieras de una empresa deben cumplir con esas 3 características principales. Deben ser claros, deben ser concisos y fácilmente comprendibles porque son herramientas para la toma de decisiones. Sin embargo, pues se han establecido unos estándares para la presentación de estos estados de situación financiera, unos estándares de columnas o unos estándares de títulos en donde se define que debe contar con el título de la cuenta, la suma débito, es decir, la suma de todos los movimientos débitos del periodo de esa cuenta, la suma crédito, es decir, la suma de los movimientos créditos del periodo de toda esa cuenta, así como el saldo debe o haber, es decir, la diferencia entre esos dos totales de movimientos, si finalmente es un saldo débito o crédito. También es importante aclarar que en la presentación de esos estados financieros se solicita que si al final el saldo es contrario a la naturaleza del crédito, se deben hacer reclasificaciones para presentar los informes. Es decir, que si yo tengo una cuenta del gasto cuya naturaleza cuyo saldo queda contrario a su naturaleza, pues finalmente eso no fue gasto, sino que fueron ingresos. Lo mismo sucede con los ingresos. Si finalmente tengo unos saldos de unos ingresos de naturaleza débito, es decir, contrarios a su naturaleza, pues finalmente no fueron ingresos, sino que fueron gastos. Entonces deben ser reclasificados. Eso es lo que hace parte de ese principio, de esa cualidad de información concisa y fácilmente comprendible. La elaboración consiste, como ya habíamos hablado, pues en realizar la suma de todas las anotaciones, tanto debe como haber de cada una de esas cuentas y hallar un saldo correspondiente. Financieramente, es la herramienta mediante la cual se analiza el resultado del ejercicio de la actividad económica de la empresa.
sea, es como los directivos o los encargados de la toma de decisiones de la entidad utilizan para evaluar el ejercicio del periodo, el resultado del periodo. Hubo o no hubo ventas, o hubo ventas suficientes para cubrir, o se cancelaron o no se cancelaron las deudas, o las deudas, si hacíamos un análisis de un estado de situación financiera 3 meses atrás, podría ser que la mayor parte de las deudas del pasivo estuvieran catalogadas como largo plazo, y si lo hacemos 6 meses después, de pronto ya ese mismo rubro ya no queda catalogado, o esas mismas deudas ya no están a largo plazo, sino que son a corto plazo, porque su pago ya está en la inmediatez. Entonces, eso es como el objetivo principal de esos estados financieros. Adicional de que la información financiera, contable de las entidades, hay que plasmarla de alguna manera en algo, ¿sí? O sea, en algo debe constar que así estábamos, que así estamos, y cómo vamos evolucionando, ¿sí? Como, qué sé yo, como la tabla como el control de crecimiento y desarrollo de los niños. Adicional de que hay que tenerla plasmada, pues debe servir como herramienta, o sirve o es la herramienta para la toma de decisiones, para la toma de políticas, para el establecimiento de políticas, para la toma de decisiones de alternativas económicas, para para desistir el desistimiento de algunas proyectos de inversión, o por el contrario, para ahondar en nuevas alternativas de inversión, nuevos negocios, ampliar las líneas de negocio, expandir el mercado objetivo, en fin, para pilotear, para dirigir, para administrar una empresa. Muchas gracias.